vamos a empezar Arranquemos. Con una oración y arrancamos. Tenemos un tema interesante y vamos a cambiar la metodología un poquito para que puedan participar un poco más. Así que le vamos a pedir a Horacito. Para mí, siempre que diga Horacito ya saben quién es. Es Junior. Porque el verdadero Horacio soy yo. Ustedes ya con la lección anterior ya aprendieron cómo conocer al único y verdadero Horacio, que soy yo. Así que le vamos a dar a Horacito la posibilidad de que nos arranque esta reunión con una oración. Adelante. Bien. Bueno, vamos entonces a arrancar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la posibilidad de compartir con amigos, con hermanos, Señor, este espacio donde la idea es conocerte, Señor, cada vez más y navegar, Señor, en aguas profundas para, Señor, poder imprimirnos en otras personas, para poder, Señor, desarrollar otras personas. Te damos gracias por este privilegio que tenemos y te pido, Señor, que nos hables audiblemente y que te muevas en toda esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la idea que tengo, a ver si la puedo concretar, porque todo es experimental acá. Ustedes son los conejillos. Mi amor. No digo de India porque cara de indio tenemos, pero no somos de India, somos argentinos acá. Los buenos somos cordobeses, como Marisa y nosotros, y el resto, bueno, ahí están, tratando de pedir la ciudadanía, que vamos a ver si se Cordobesa. la damos, la ciudadanía cordobesa. Tal cual. Entonces, chicos, lo que tengo pensado es tratar el tema lo más rápido posible, probablemente en 1 hora, y guardarnos la última media hora para conversar entre nosotros. Así podemos hacer las preguntas, comentar y etcétera. El etcétera lo pondrán ustedes. El tema que tenemos para tratar hoy es, yo se los voy a mandar obviamente como todas las clases, le voy a mandar todo el material para que tengan inclusive los textos bíblicos. Es importante revisar después el material escrito que les mando, porque ahí hay un montón de textos bíblicos que les permiten estudiar y que a mí no me da el tiempo para buscarlos uno por uno. Yo uso no menos de 20, 30 referencias bíblicas para preparar cada clase. Entonces, si ustedes después leen el material, es un repaso nada más, porque ya lo tratamos en la charla, pero van a encontrar los textos bíblicos de respaldo. Entonces se va a cumplir lo que es el lema de estas clases, de estos encuentros, que está ustedes ya lo saben, pero ya se lo van a saber de memoria con el tiempo, que es Hechos 17:11. El libro de los Hechos 17:11 dice que y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hablando de los de Berea, de la ciudad de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran 2 cosas lo que los convertían en más nobles. Uno, que recibían la palabra de Dios con toda solicitud, pero lo más importante, que después revisaban en la Biblia a ver si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando era así o no era así. Y yo realmente no le llego ni al dedo meñique del pie izquierdo al apóstol Pablo, así que con más razón lo que yo les enseño hay que verificarlo, porque por ahí en mi desconocimiento les pueda transmitir algo inexacto. Entonces, pero verifiquen porque ahí van a estar los textos en el material escrito y vamos a poder reafirmar, consolidar lo que estamos recibiendo como enseñanza. Lo consolidamos cuando chequeamos en las Sagradas Escrituras si las cosas son así o no son así. Y acuérdense que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces tengamos un bibliorato donde podamos imprimirla, cada una de las lecciones, guardarla para en un futuro más o menos cercano, ya empiezan a recibir presión, ¿vieron? En un futuro más o menos cercano
puedan enseñarlo también a otros. La idea es que ustedes son soldados. La Biblia dice que somos soldados, que somos labradores, que somos siervos del Señor. Así que todos ustedes los veo con el traje, con el casco de guerra ahí, así que nos estamos capacitando para después poder transmitir la palabra de Dios a nuestros seres queridos. ¿Quiénes son nuestros seres queridos? Nuestros familiares, nuestros amigos, gente a la que nosotros queremos y queremos que aprendan, que sean bendecidos como nosotros, aprendiendo estas cosas. Entonces Jesús lo dijo, ¿ustedes lo recibieron de gracia? Bueno, denlo de gracia también. Entonces, el tema de hoy es presentando la gracia, justamente hablando de la gracia. Y el objetivo de esta lección es que ustedes tengan este primer material para hacer una práctica de cómo presentar el mensaje de la gracia de Dios a personas que aún no han hecho una decisión por pertenecer al reino de Dios a través de las enseñanzas y de la obra redentora de Jesucristo. Así que esto tómenlo como una práctica, en principio teórica, para tener los elementos, pero para en algún momento ejecutarlo. Yo les pasé hoy un pasaje bíblico sobre el que vamos a fundar la enseñanza. Me voy a apurar para hacerlo en máximo 1 hora para que podamos hablar. Pero lo concreto es que yo se los voy a enseñar a practicar, pero lo voy a practicar yo con ustedes para ver para que vean cómo lo practico. Lo voy a practicar con ustedes para que vean cómo lo practico. Lo primero que vamos a hacer siempre cuando enseñamos la palabra de Dios o cuando predicamos algo de la palabra de Dios, ya sea el Evangelio o alguna enseñanza bíblica, es siempre vamos a arrancar de un texto bíblico. Algunos dicen que el texto es un versículo. No un versículo. Puede ser un versículo, puede ser varios versículos. Lo que hace al texto bíblico. Siempre. No vamos a moldar la palabra de Dios a lo que nosotros queremos enseñar, sino que nosotros vamos a moldar la enseñanza a lo que dice la palabra de Dios. Porque la única verdad, dijo el general, no, esa era otra, esperen. Yo se la voy a cambiar al general, se la voy a cambiar. La única verdad es la palabra de Dios. Así es. La única verdad no es lo que yo pueda enseñar o lo que yo pueda interpretar, sino que la única verdad revelada al ser humano está escrita en la palabra de Dios. Por eso siempre empezamos cualquier enseñanza o cualquier predicación a partir de la palabra de Dios. La lectura para esta lección de hoy está en Números, el libro de Números, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 21, de los versículos 4 al 9. Capítulo 21, de los versículos 4 al 9. Para poder entender esto, bueno, después se lo voy a explicar, pero lo concreto es que ustedes sepan, para contextualizar el libro, los 5 primeros libros de la Biblia los escribió Moisés. Moisés, los 5 primeros. Como son los 5 primeros, se llaman Pentateuco, de 5, ¿ven? Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. De esos 5 libros, de esos 5 primeros libros de la Biblia, se desprende todo el resto de la Biblia. Ya sea todo el resto del Antiguo Testamento. ¿Qué es el resto del Antiguo Testamento? Los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, que Jesús, ya lo van a aprender a esto, no te preocupes, Pablo, te veo cara de preocupación, sí, pero ya tenemos una lección. Cara de preocupación a veces. No, pero tenemos una lección donde vamos a aprender estas cosas bien, tranquilos, pero sepan que todo el resto del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, aún las enseñanzas de nuestro Santo Redentor, nuestro Santo Maestro, se desprenden de los 5 primeros libros de Moisés, del Pentateuco. Entonces, para contextualizar, ¿no? Para ir tomando el conocimiento de dónde está. Entonces, los 5 primeros libros, Génesis el primero, Éxodo el segundo, el tercero. Éxodo, Levítico. Levítico. Números.
Numbers, Números y Deuteronomio. Los nombres de estos libros son una mala traducción del idioma original del hebreo, pero así lo conocemos en la versión Reina Valera de 1960, que es la que yo les recomiendo, porque se los recomiendo por una sencilla razón, porque es la que yo uso. Y todos los estudios que yo doy están basados sobre esa versión, pero les reconozco que la traducción de los nombres de los libros está mal hecha del hebreo al castellano. Pero esto es harina de otro costal, eso lo van a aprender dentro de 5 años y 3 meses. Porque no es un tema relevante para nosotros ahora. Así que lo vamos a conocer como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer entonces, ustedes que ya han corrido a la librería de la esquina a comprar una Biblia Reina Valera del año 1960. O la bajaron a su celular. Ven, ahí está, es más barato que ir a comprarla en la librería. Yo les aviso que nosotros tenemos una acá, que yo nunca supe de dónde había salido. Nunca supe, pero leyendo ya descubrí quién ha sido la dueña titular. Ya descubrí que alguien se olvidó una Biblia en mi casa. Bien, vamos, dice así: después partieron del monte de Or. Dentro de un ratito a ustedes no se los puedo mostrar, pero cuando revisen el video, que va a estar debidamente subido a YouTube y le voy a pasar el link, ahí voy a poner un mapa. El mapa. Un mapa para que puedan ver dónde está el monte de Or. Después dice, partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Algunos de ustedes, cuya cara estoy observando en este momento, es la primera vez que han escuchado esta historia bíblica. Por lo tanto, ya se le están presentando algunos interrogantes de una historia que casi suena a una historia china o marciana, porque no han entendido mucho de los conceptos que están en esta historia. Entonces, acuérdense, siempre vamos a que hagamos una lectura para alguien que no conoce profundamente las Escrituras o que la escucha por primera vez. Siempre tenemos que explicar de qué se trata la historia, para que se entienda por lo menos el contexto bíblico de lo que vamos a hablar. Entonces, si ustedes la miran ahí en sus teléfonos celulares, aunque en las páginas amarillas de su libro, van a ver que empieza la historia diciendo después partieron del monte de Or. Bien, ustedes tienen que saber que el pueblo de Israel, después de 40 años de esclavitud en Egipto, ¿se acuerdan? 40 años, 400 años de esclavitud en Egipto, menos mal que la tengo al lado acá apuntalándome, para que no les empiece macaneando la enseñanza. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, eran los esclavos que hacían los ladrillos de barro, los cosían y todo eso, que vemos en las películas, así que no se lo voy a explicar. Pero después de 400 años de esclavitud, Dios envió a Moisés, que estaba tranquilamente cuidando las ovejas de su suegro en el desierto, lo mandó a Egipto a liberar al pueblo. Por supuesto que el faraón no lo dejó salir,
y vinieron lo que se conoce en las películas como las 10 plagas de Egipto, y que también en la Biblia se conoce de la misma manera. Las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para que el faraón deje libre salir de Egipto a ese pueblo. Llegan al Mar Rojo. Es muy importante porque ahora está hablando ese primer versículo que leímos, el 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, llegaron al Mar Rojo. Allí es donde se abren las aguas del Mar Rojo para que pase el pueblo en seco, y cuando estaba pasando el ejército del faraón, se cerraron las aguas y murieron ellos. Entonces, esta es la historia que está sucediendo. Pero lo primero que sucedió cuando salieron de Egipto es que tuvieron hambre. Lo primero. Yo no tengo, como es, ascendencia judía, pero me pasa muchas veces eso. Ya estoy sintiendo el vacío en mi esófago, pero bueno, me lo voy a aguantar un rato más, hasta las 9 por lo menos. Y pasó eso, a ellos les pasó eso. Tuvieron hambre. Y ustedes, los que no lo sepan, ahora se los digo, lo que hizo Dios, le mandó un pan del cielo, un pan que venía en pedacitos chiquititos, con sabor, dice la Biblia, a miel, que caía del cielo, que se llamó el maná. Maná. Que no es el conjunto de rock mexicano, no. No les voy a contar la historia, pero para no detenerme de cómo me llevaron al Estadio Kempes a ver a Maná. Bueno, bien. Entonces Dios envió el maná. 40 años, estos son 40 años, Dios les estuvo mandando el maná todos los días de la semana excepto uno. Por 6 días le mandaba el maná. El séptimo día no les mandaba el maná, o sea que el sexto tenían que recoger el doble. La doble ración para que les dure, para el sexto y para el séptimo. 40 años. Pero resulta que en un momento tuvieron sed. Y cuando tuvieron sed, Dios les hizo salir agua de una peña, de una roca, en Horeb. Horeb se llamaba el lugar, ¿no? El paraje. O sea que Dios durante 40 años les dio maná, pan del cielo. Les hacía salir agua mineral fresca de manantial de la roca. Interesante. Y era agua mineral de manantial en serio, porque era un manantial de la roca que los siguió durante 40 años, dice la Biblia, y cruzaron por el desierto. En el desierto estaba lleno de serpientes y escorpiones. Hasta el día de hoy, ese desierto está lleno de serpientes y escorpiones, una realidad propia de ese desierto que ellos cruzaron. Sin embargo, las serpientes y los escorpiones, a ellos los escorpiones no los picaban y las serpientes no los mordían. Porque Dios los cuidaba, sencillamente. Entonces, para que entendamos esta historia, tenemos que tener toda esa contextualización histórica. El desierto estaba lleno de serpientes, de escorpiones, pero a ellos ni los escorpiones los picaban ni las serpientes los mordían porque Dios los protegía, los cuidaba. Muy bien. Hacen toda la travesía, todo el camino que ustedes van a ver en el mapa cuando vean el video, el camino, y llegan hasta el monte de Or, H-O-R. En ese monte murió el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón. Era el hermano de Moisés y fue el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Primer sacerdote de Israel fue Aarón, designado por Dios. Pero además de ser sacerdote, porque después hubo muchos más sacerdotes, los hijos eran sacerdotes también, él fue el primer sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote. Ya más adelante van a entender la importancia de ser sacerdote del pueblo de Dios y sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el único que entraba una vez por año en la fiesta, para los que hablan hebreo, de Yom Kippur, y para los que hablamos castellano, el día de expiación.
Una sola vez por año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Para los que no sepan lo que es el arca del pacto, vean la de Harrison Ford, en busca del arca perdida. Están buscando el arca del pacto, de donde hablaba Dios a Moisés. Pero una vez por año entraba para expiar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hasta la época de Jesús pasó exactamente lo mismo. Hasta el año 70, donde fue destruido el templo de Jerusalén. Mientras que hubo templo, el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo entrando una vez por año al lugar santísimo. Más adelante, cuando ustedes vayan acompañándome en las futuras lecciones, ustedes van a entender qué significa eso. Yo se los voy a explicar a todo eso. Por ahora vamos suavecito y vamos a seguir así. Este es el contexto. Este es el contexto en que sucede esta historia. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Gracias, Señor, y gracias a Ada, que cuando digo alguna macana me patea. Les aviso, Ada me patea por abajo del escritorio. Por abajo del escritorio. Me patea por abajo del escritorio. Menos mal que ustedes no ven mis patadas. No puedo hacer una broma porque me patea. No. Bueno, entonces, lo que hemos hecho es eso. Cuando leemos algo, para la gente que no ha leído nunca la palabra de Dios, nunca ha leído la Biblia, y encima la Reina Valera de 1960 está escrita en un castellano culto, dice: vosotros sois idos, veos, haced, en ese castellano fino, que probablemente lo hablan los gallegos en España, no sé qué, pero me encanta. Pero la gente se le hace una ensalada rusa cuando hablamos encima en ese castellano y cosas que no escuchó nunca. Entonces, por eso hemos hecho este ejercicio de explicar lo que hemos leído. Entonces, bien, les voy a poner el mapa para los que vean después grabado. Ahora se los pongo un poco más grande. En la grabación va a estar más grande todo el camino que ellos hicieron. Y ustedes van a ver que cruzaron el Mar Rojo, fueron arriba hasta el monte Or y volvieron hacia el Mar Rojo de vuelta. Eso lo van a ver en el mapa. Entonces, ¿por qué? Que tuvieron que volver. Bien. Y después empezamos con todo, prepárense y agarren el cuaderno y tomen nota. Bueno, Pablo está mirando si hay algún cuaderno cerca. Algo para anotar. Que sea un cuaderno de la vecinita que se olvidó. Un rollo de servilletitas a mano. Algo, bueno, pero y vamos a ir con todo, porque le tengo que explicar otra cosa más. En el contexto, le estoy contextualizando. Sí, Horacio, tenés mucha razón. Dame 2 minutos, Horacio, entonces. Horacio Grande. Dale. Dame 2 minutos que agarro un cuaderno. Bueno, dale. Todo urgente, a buscar cuadernos. El rollo de cocina de las servilletas. Tal vez en el baño hay un rollo también. No, es muy finito, no sé. Muy finito. Bueno. ¿Cuánta información, Luciano? ¿Cuánta información junta estamos dando? Para poder contextualizar, porque si no, no nos ubicamos en el tema. Necesitamos ubicarnos en el tema para entender a fondo, porque si no, estamos recibiendo información superficial y parte del mensaje se nos queda, que realmente lo captaríamos si supiéramos qué es lo que le pasó a esta gente para hablar mal, para quejarse, para tener fastidio. ¿Qué les pasó? Porque algo les pasó. No cualquiera tiene fastidio por el maná, por el agua de la roca, por que Dios los protegiera. ¿Qué les pasó tan grave? Entonces tenemos que andar contextualizar. ¿Está bien, Daniela, que hagamos esto? ¿Está bien? ¿Un dedo? Perfecto. Bien. Freddy, no lo miro mucho a Freddy porque me encandila con los anteojos amarillos. Bien. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué había ahí que tuvieron que volver? ¿Qué había ahí? Bueno, vamos, Pablo, perdóname, Pablo.
que te dé tanta información junta, pero si vos sos gerente ahí con mi hijo en esa gran institución, tenés que ser inteligente. Te parto desde ahí. Te sobra cerebro. Ahí está. Aparte después leo tus notas, Horacio, y miro de nuevo el video. Buenísimo. Ahora entiendo por qué el fondo verde. Claro. Ah, ajá, porque lo ves con la Porque imagen. en sí. el video aparecen las imágenes. Exacto. Bien. Tenemos que entender esta historia. Abraham, el primer patriarca de Israel fue Abraham. Abraham. No existía Israel porque Israel fue el nieto de Abraham. Israel fue el nieto de Abraham que se llamaba Jacob. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo unos mellizos que se llamaban Jacob y Esaú. ¿Por qué es importante determinar esta línea genealógica? Porque el primogénito, el primer hijo, heredaba del padre el gobierno sobre el pueblo y el doble de los bienes que el resto de sus hermanos. Muy bien. Entonces, Abraham fue sucedido por Isaac, que era el primer hijo. Isaac tuvo a dos mellizos, pero determinaron quién era el primero que había nacido atándole una cuerdita roja en la pata o en la mano cuando salió, y ese era el primogénito, y por más que era mellizo, había uno que era el primero y otro el segundo. Entonces el primero fue Esaú, y el mellizo era Jacob, a quien Dios le puso Israel. Y ustedes dirán, pero Esaú, ¿dónde está? Si la nación se llama Israel, y el primogénito era Esaú. ¿Está bien? Esaú era el heredero por la primogenitura, y el pueblo tendría que ser hijo de Esaú y no de Jacob, que era el segundo. Bueno, resulta que un día vino Esaú de cazar del campo, porque era un cazador muerto de hambre, y estaba Jacob, futuro Israel, haciendo un guiso rojo, un guiso, y Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de guiso de lentejas. ¿Vieron? De ahí viene el dicho, porque lo tienen que haber escuchado alguna vez. Vendió la primogenitura por un plato de guiso de lentejas, y se usa en la política, se usa en las empresas. No, vos vendés tu primogenitura cuando querés vender tus privilegios por algún otro privilegio, o por guita, o por lo que sea. O los principios, cuando se venden los principios, te dice, vendió la primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Eso es un dicho popular de mi época, por lo menos. Pero esa es la historia entre Jacob y Esaú. A los dos le fueron cambiado el nombre, le fue cambiado el nombre. A Esaú se lo conoció como Edom. Edom quiere decir rojo. En hebreo, Edom quiere decir rojo, por el guiso rojo por el cual vendió la primogenitura. Le quedó Edom, rojo, a Esaú. ¿Vamos bien? Y a Jacob, Dios le puso Israel, le cambió el nombre, Israel. Muy bien. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de la nación de Israel. Las 12 tribus. Bien, el resto es la historia que sigue. Pero lo concreto es que ahí, después de pasar el monte de Or, ellos encontraron la tierra que pertenecía a Edom, a Esaú, el hermano de Jacob. Ellos eran una nación de 600.000 miembros, 600.000 hombres, más las mujeres y los niños, que habían salido de Egipto. Hijos, por herencia, después de 400 años, de Jacob, de Israel. Y se encuentran con la tierra de los descendientes de Edom, el hermano de Jacob. ¿Está claro? Y tienen que cruzar esa tierra para ir a la tierra prometida, a lo que hoy es Israel.
tienen que cruzar la tierra del hermano de su antepasado cuyo nombre ellos tienen. Esa tierra tienen que cruzarla para llegar al Jordán y poder entrar a la tierra prometida. Es el camino que estaban haciendo y tenían que cruzar esa tierra. Bueno, ahora sí le damos con todo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el monte de Hor falleció Aarón, el que dijimos era el primer sacerdote y primer sumo sacerdote. Todo el pueblo, les aviso, tenían más afinidad con Aarón que con Moisés. Moisés era el líder, podemos decir el líder político, pero Aarón era el líder religioso. Era el sumo sacerdote, era el sacerdote. Y el pueblo tenía más afinidad con Aarón que con Moisés. Y da la casualidad que antes de cruzar la tierra de Edom, de sus hermanos, vamos a decir, de Edom, muere en el monte de Hor Aarón. Entonces ahí tienen la circunstancia sobre la que podemos entender esta historia, porque si no, no la entenderíamos. Entonces vamos a analizar el punto de partida, que ya lo analizamos, desde Egipto, cruzando el Mar Rojo. El rumbo era hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero tenían que cruzar la tierra del hermano de Edom, de Esaú. Y hubo batallas con pueblos que le impedían el paso y tuvieron batallas que ganaron. Antes y después de esta historia hubo batallas. Y vamos a analizar el significado espiritual de todo esto. Espero que no se les complique porque ahora vamos a empezar a desenmarañar el significado espiritual de todo esto. Entonces, no se olviden del título del tema, presentando la gracia de Dios. Es el título del tema. Entonces, ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Y este significado lo vamos a tener de acá, no hasta que terminemos la reunión y las clases que vamos a estudiar. El significado de gracia es importante para nuestra vida hasta el día que nos muramos. O sea que es importante entender qué significa gracia porque estamos estudiando la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. El amor de Dios no merecido. El regalo de Dios no merecido. Todo lo que termine en no merecido por nosotros y que recibimos de parte de Dios es gracia. El común denominador de cada una de las frases que le di es no merecido. Entonces, gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando decimos somos salvos por gracia, quiere decir que somos salvos sin merecerlo. Recibimos el perdón de Dios por gracia. Quiere decir que recibimos el perdón de Dios sin merecerlo. El amor de Dios. Entonces, la misericordia de Dios sin merecerlo. Ustedes saben que yo pasé por un proceso de enfermedad de las que se llaman terminales y Dios me sanó. Y cuando me operaron y sacaron el coso, encontraron que no encontraron ni una sola célula cancerígena en la biopsia. Y ustedes dicen, ¿cómo es el asunto? ¿Saben cómo se llama eso? Gracia de Dios. Una sanidad que yo no merecía. Una sanidad por gracia. Yo no la merecía y Dios me la dio. ¿Por qué? Por gracia, sin merecerlo. Entonces, se entiende que es gracia. Y les voy a decir más profundo esto. Cuando nuestras acciones y actitudes del pasado, lo que merecían de parte de Dios, era un justo castigo, Dios no nos dio castigo, sino nos dio la posibilidad de conocerlo a través de su palabra y de ser salvos a través del sacrificio de Jesucristo. Más gracia que eso es imposible de encontrar. ¿Qué merecía yo? ¿Qué merecía como
delincuente. Delincuente es el que infringe la ley. Llego ante el juez y merezco la pena. Pero alguien viene y ocupa mi lugar y paga la pena. Ese es Jesucristo. Ocupó mi lugar y pagó él la pena y yo recibí el perdón por gracia. Nunca digan que Dios me perdonó los pecados. No perdonó los pecados. Jesucristo pagó por mis pecados. O sea que la justicia de Dios fue satisfecha porque alguien pagó. Jesús pagó. Ahora yo recibí el perdón por gracia. Pero la justicia de Dios fue satisfecha porque alguien pagó. Es muy importante teológicamente eso, que lo vamos a estudiar mucho más adelante. Ahí Pablo te pongo un dibujito para el video de la serpiente de bronce. Bien. Ahora, voy a sacar los dibujitos y me voy a poner a mí en la grabación y le vamos a dar con toda a este tema. Y ahora voy rápido, Ahora voy rápido. Dijimos el punto de partida, ya explicamos, que partieron del Monte de Or, sabemos el punto de partida. ¿Qué enseñanza espiritual podemos sacar del punto de partida? Porque el punto de partida fue el Monte de Or, donde Aarón, el líder religioso, dijimos que Moisés era el líder político, Aarón el líder religioso de toda esa nación, que se calcula en unos 3 millones de personas, contando los hombres que eran 600.000, porque se había hecho el censo de los hombres que estaban listos para la guerra, y eran 600.000. Sumarle las esposas y sumarle los hijos. Entonces, toda esa nación itinerante, nómade, caminando por el desierto, tenía 2 líderes. El líder político, Moisés. El líder religioso, Aarón. Entonces, no estamos hablando de cualquier religioso. Estamos hablando del primer, de alguien que por su unción era la única persona que podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo y ofrecer sacrificio por la reconciliación del pueblo en el día de expiación o Yom Kippur. Ahora vamos a relacionarlo. Ahora voy a ir rápido relacionando. Las personas, los seres humanos, históricamente han creído casi ciegamente en quienes ostentan cargos religiosos. Esto históricamente es así. Desde el brujo de la tribu, hasta los pastores, los curas, los rabinos y todos cuantos dicen que son representantes de Dios ante los hombres. Y las personas han depositado su creencia, su confianza ciega en los líderes religiosos. Así sucedía también con Aarón. En la actualidad estamos viviendo un tiempo de corrupción y crisis terminal en todas las áreas de la vida de la raza humana, de la sociedad humana. Se están cayendo todas las estructuras que no tienen fundamento espiritual sólido. La política ha entrado en un círculo de corrupción sin precedentes. La economía se ha transformado en un arma despiadada de algunos seres humanos en contra de sus semejantes. Ustedes dicen, ¿de qué manera? Aumentando la brecha entre los que menos ganan, los que más ganan, la desocupación, y voy a decir una frase que está escrita en un libro, la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud moderna. Por lo menos en la época de la esclavitud había que cuidar y curar al esclavo porque era tu herramienta de trabajo, pero hoy no se cura ni se cuida al empleado porque lo reemplazás por cientos que se presentan por cada puesto de trabajo o cada desocupación que se produce. Realmente la economía es un arma despiadada. Las relaciones sociales han entrado en una grieta insalvable entre los que más tienen y los desposeídos. Y la religión, escuchen lo que voy a decir, escúchame bien, Luciano, y la religión no ha querido ni ha podido escapar de esta realidad de la corrupción y decadencia. Tal vez algunos de ustedes sean uno de los
de las tantas personas que con un corazón sincero y bien dispuesto han confiado en un ministro religioso referente, aquel que te hablaba de Dios y te infundía fe y esperanza en los tiempos difíciles que a todos nos toca atravesar en la vida. Inclusive es probable que has ido amoldando tu vida a sus instrucciones impartidas como verdadera palabra de Dios. Inclusive puede ser que tu vida haya mejorado, porque sin duda seguir las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia, sin importar a través de quién vengan, transforma la vida de las personas, porque la Biblia es lo que transforma la vida de las personas, no el vocero. No el vocero. Si es una piedra la que está hablando, la vocera es la piedra, pero la palabra de Dios es la que va a transformar tu vida y no la piedra que te está hablando. La Biblia sigue siendo una semilla que cuando plantada en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando germina, produce bendición. Pero a lo mejor a alguno de ustedes le pasó como al pueblo de Israel con Aarón. Se le murió el sacerdote. A veces a alguno le ha llegado, probablemente le puede haber llegado un momento en que te diste cuenta de que ese ministro religioso no era lo que habías creído. Te comenzaste a dar cuenta de que este también estaba entre los que, entre los que, y le voy a hacer 5 o 6 puntos. Su principal interés no eras tú, su principal interés tampoco era tu familia, sino tus diezmos y ofrendas. Y que eso no concuerda con lo que enseña la Biblia que ellos deben predicar. No concuerda. Un día encontraste en la Biblia que en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice algo así como una orden a los pastores, curas, rabinos, ministros de la fe cristiana o de la fe monoteísta, dice así. Y probablemente le voy a leer poquitos textos, pero están escritos ahí en el apunte que les voy a pasar. Dice, esta es la instrucción a los ministros religiosos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, dominio sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Después el apóstol Pablo le da la instrucción a Timoteo, después miren la cita ustedes, de cuáles son las condiciones necesarias para ser pastor, y ahí le pone, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, muchos, pero muchos, más de lo que ustedes se imaginan, a lo largo de los años se han arrimado y con una amargura, con una raíz de amargura en su corazón, con una queja permanente y continua, con una impotencia y una frustración, porque dicen que por años se los ha usado para sacarles dinero. Y que ellos lo daban como dándoselo a Dios. Y yo siempre les he contestado lo mismo, Dios mira tu corazón. Si vos diste dinero en alguna iglesia o a algún pastor que después te pareció deshonesto, quédate tranquilo, porque Dios mira tu corazón. No te arrepientas de lo que has dado con un corazón transparente y sincero para bendecir a otros. Pero puede suceder que este hombre o estos hombres ministros, en lugar de conducirte a Dios, te llevaron a los ídolos. ¿Y eso puede pasar con un pastor, con un cura, con un rabino? Sí que puede pasar. El primer ídolo que a veces se encuentra en las iglesias es el ministro religioso mismo, porque ídolo significa todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Y muchas veces los ministros religiosos se han puesto a sí mismos en el lugar de Dios.
En lugar de hacerte estudiar la palabra de Dios, en la semana arman grupos donde tenés que estudiar lo que ellos te predicaron el domingo. Se están poniendo en lugar de Dios. La adoración de ellos mismos, la adoración de sus organizaciones religiosas, diciendo que en esas organizaciones religiosas está la única verdad revelada por Dios. O puede suceder, como tercer punto, que te llenaron la cabeza de fábulas, en lugar de enseñarte la palabra de Dios. Y ahora te has dado cuenta de que la única palabra de Dios revelada a los seres humanos está contenida en un solo lugar, en las Sagradas Escrituras completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no en lo que ellos inventan, apartándose de la Biblia. Cada vez que... Y yo hacía lo mismo, les aviso, yo hacía exactamente lo mismo cuando era pastor. Yo hace 26 años que soy pastor. Y yo hacía lo mismo en mi ignorancia. Empezaba cuando alguien venía y se acercaba a Dios, le decía, empezaba estudiando el Evangelio según San Juan, el Evangelio del amor. Y después empezaba con Mateo, Marcos, Lucas, después con Hechos, después con la carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, empezaba por el Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento? No, el Antiguo Testamento es un viejo pacto, es el antiguo pacto para los judíos. Yo también cometí esos errores. Y les aviso, muchos pastores hoy día cometen el mismo error. Y no es por malos, no es por malos. Que no te dé bronca contra ellos, que te dé bronca contra la religión que los ha mal formados. Porque la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya les dije hace un rato que del Pentateuco depende todo el resto de la Biblia, incluido el Nuevo Testamento. Jesús no enseñó nunca nada fuera del Pentateuco. Entonces, fueron instruidos así y no lo han hecho por malo. Pero la verdad es que nosotros, en este entrenamiento que estamos haciendo, ustedes y yo, debemos entender que la Biblia es toda la Biblia. La palabra de Dios es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. O tal vez te manipularon para someterte a una religión, haciéndote creer que lo que ellos y su organización religiosa enseñan es la verdad, que hay que aceptarla como revelada de Dios y someterse a sus ordenanzas, manteniéndote en la gravísima ignorancia de que la única verdad, la única palabra de Dios revelada es la Biblia. ¿Y saben lo que yo he visto? Y lo han hecho con mi propio hijo, también, Horacito, uno de mis hijos. Han llegado a prohibirte que estudies las Sagradas Escrituras en alguna institución de enseñanza bíblica para que no te des cuenta del atroz engaño al que fuiste sometido por la institución de turno, por la religión de turno y por el ministro religioso de turno. Entonces, lo único que vas a estudiar es lo que yo predico el domingo y lo vas a estudiar en la semana. Pero no vayas a estudiar en una facultad bíblica o un instituto bíblico. Está prohibido, está prohibido. Y ustedes dicen, pero yo lo vi alguna vez. Claro, lo vieron ustedes muchas veces. Y nosotros que dirigimos una facultad bíblica, lo hemos visto infinidad de veces. Hemos visto alumnos que se han venido a inscribir en la facultad bíblica y a la semana siguiente han venido a decir, mi pastor me lo prohibió, así que si ustedes me pueden devolver el dinero de la inscripción, obviamente, ¿cómo no se lo vamos a devolver? El dinero de la inscripción y de la primera cuota. Se lo devolvemos, pero hemos experimentado infinidad de veces pastores prohibiéndole a la gente que estudie la Biblia en una facultad bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dejo para la reflexión de ustedes, el por qué. Bueno, voy más rápido. Me dice mi esposa, que acá mi apuntadora, que vaya más rápido. Es muy importante esto. Entonces, tal vez el representante de la religión que conocías virtualmente ha muerto en tu corazón, como Aarón. Le creías, le tenías confianza, lo admirabas, lo amabas, lo tenías como un referente, como un modelo,
pero él te defraudó, no cubrió tus expectativas, no le alcanzó su corazón para ser un verdadero sacerdote de Dios. De alguna manera ha muerto para ti y has dejado un vacío muy grande en tu corazón. Ha quedado una herida sangrante que no cicatriza y que aún peor te aparta de Dios. Y ese es el punto que quiero resaltar. Muchas de las personas que fueron defraudadas por algún ministro religioso se han apartado de Dios. Se han apartado de Dios. Se dieron cuenta de los puntos débiles. Y yo les digo una cosa, todos tenemos puntos débiles. Ustedes y yo. Y nosotros, yo les dije la clase pasada cuando terminamos, todo lo que nosotros aprendemos en estas clases no es para ir a discutir con ningún siervo de Dios, con algún religioso, con algún ministro, con algún pastor, no es para discutir, sino que es para edificarnos, para nosotros predicar correctamente la palabra de Dios. Porque les voy a decir una cosa, muchos de esos que nos han defraudado, o que los han defraudado a ustedes alguna vez, predican la palabra de Dios, predican el Evangelio, y muchas personas han recibido a Cristo por la predicación de ellos. Así que como mínimo ellos están haciendo más cosas que nosotros. Así que sobre la base de eso solamente no lo podemos criticar, no lo podemos juzgar. Porque como mínimo al llevar a las personas al arrepentimiento y a conocer a Cristo, a recibirlo en su corazón, mínimamente hacen más que nosotros. Así que el que tenga derecho que arroje la piedra. Yo no tengo derecho. Yo los respeto, les aviso. Los respeto. A pesar de sus errores y sus problemas de formación, les han enseñado así. Y ustedes tienen la gracia de aprender bien de entrada. O no de entrada algunos de ustedes, porque han pasado por circunstancias semejantes. Entonces, miren ahí lo que nosotros habíamos leído en el libro de Números, capítulo, versículo 21. A ver, que mi esposa lo dice. Del 4 al 9. Dice allí que, ¿cuál era el rumbo? Les dije recién cuál era el rumbo de ellos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, iban rumbo a la tierra prometida. Pero ahí les está diciendo otra cosa. El versículo, ¿cuál, Ada? 1. El versículo 1. 4. Después que partieron, ¿qué dice Ada? Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? Si venían del Mar Rojo. Venían del Mar Rojo y Dios los llevaba a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Pero acá el pasaje, el versículo 4, está diciendo que después que murió el sacerdote, su ministro religioso referente y sus hermanos, los hijos de Esaú, los hijos de Edom, no los dejaron pasar por la tierra de ellos. Le dijeron, no van a pasar por esta tierra, porque si llegan a poner una pata en la tierra nuestra, le vamos a mandar al ejército y los vamos a exterminar. Sus propios hermanos no lo dejaron pasar por su tierra. ¿Y cómo terminaron? Volviendo para atrás. Venían del Mar Rojo, ¿no les llama la atención que ahora dice, volvían hacia el Mar Rojo? Si venían de ahí y estaban pronto para entrar en la tierra prometida, sin embargo, que sus hermanos no los hayan dejado pasar por la tierra de Edom, los descendientes del hermano de Israel no los dejaron pasar por ahí, los hizo volver para atrás. Entonces, siempre tenemos que contemplar las circunstancias. Murió el sacerdote y sus propios hermanos le hicieron la vida imposible y no los dejaron seguir avanzando rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Por eso dice, se desanimaron. Se desanimó el pueblo por el camino. Esto sucede cuando las circunstancias hacen que todo lo que Dios ha hecho en tu vida pase a segundo plano y tu retroceso se hace inevitable y se hace doloroso. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos lleva a la tierra prometida. Tal vez el ministro religioso te defraudó en algún aspecto y tal vez tus propios hermanos de la congregación te han juzgado, te han
hablado mal, han dicho que el rebelde sos vos, porque ahora descubriste en la Biblia lo que estaba bien y lo que estaba mal, y te están impidiendo seguir avanzando hacia la tierra prometida. Están volviendo para rodear la tierra de Edom. Rodear la tierra quiere decir hacerle la circunvalación a la tierra. La general paz de la tierra de Edom. Ustedes que son porteños, nosotros acá tenemos bonaerenses. La circunvalación, tenemos nosotros de la ciudad de Córdoba. Claro. Entonces, sus propios hermanos le estaban impidiendo seguir por el camino más corto hacia la tierra prometida. 500 años atrás de lo que había pasado con Jacob y Esaú. Y cuando suceden estas cosas, los caminos pareciera que se cerraran todos juntos, al mismo tiempo. No vemos ninguna salida. Inclusive puede ser que tus antiguos hermanos te estén haciendo el camino más trabajoso y más peligroso. En lugar de ayudarte para que llegues más rápido, te la están complicando. Había batallas antes y después. Pero siempre el destino que Dios ha propuesto es el mismo, la tierra prometida. Para cada uno de ustedes, para Daniela, para Pablo, para Hernán, para Victoria, para Gaby, para Marisa, para Freddy, para Horacito, para Jimena, para Luciano, para todos ustedes. Y para los que van a ver este video después, cuyo nombre tengo anotado en la lista, como que están incluidos, pero con alguna tarea temporaria que les impide ver estas primeras clases. Dios ha marcado un camino para cada uno de ustedes. Dios ha marcado una tierra prometida. Un lugar a donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Que es una tierra de bendición. Que es una tierra que fluye leche y miel, como dice la Escritura. Una tierra de bendición. La tierra que Él ha preparado para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra economía, para nuestro futuro, para nuestra salud. Dios ha preparado una tierra y nos ha prometido una tierra de bendición. Y Él ha prometido que seremos para Él un especial tesoro. A mí me gusta llamar a mis hijos tesoro y a mi esposo tesoro. Ada cuando me habla le digo, sí tesoro. Horacito cuando me hablaba, Anita cuando me hablaba, Pablito cuando me habla, sí tesoro. Y en Estados Unidos eso está prohibido, que un padre ame atado tanto a sus hijos. Y cuando yo le decía tesoro a Pablito, los otros chicos se reían, porque allá ni se besan ni nada, ¿no? Y yo le decía tesoro, porque para mí, mi esposa y mis hijos son mi tesoro. Qué lindo que es que nosotros para Dios somos su tesoro. Y eso sí que lo vamos a leer en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Si lo pueden encontrar allí. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Pablo, me parece que tenés abierto el micrófono vos. ¿Te escucha mucho? No. Ahí está. ¿Vos me escuchás bien ahí, Pablo? Bien. Capítulo 19, 5 y 6. Y estos versículos hay que saberlos de memoria, porque este es el Evangelio. El Evangelio no fue predicado en el Nuevo Testamento. El Evangelio fue predicado en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, cuando Dios hizo su pacto de boda con su congregación. Y el Evangelio vino a ser renovado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y este es el Evangelio. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esa es nuestra tierra prometida. Dios nos está llevando a ser su especial tesoro,
su especial tesoro. Para ser su especial tesoro es necesario que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso estamos estudiando la Biblia, para ser un reino de gente santa, para ajustarnos a sus instrucciones de vida, para ajustar nuestra vida a su palabra y ser santos, apartados para Él, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente santa, para llegar a ser para Él un especial tesoro. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó, lo leímos ahí. Y el desánimo trajo el pecado. Y dice, no, pero me desanimé. Tened cuidado con el desánimo, porque, chicos, estamos caminando con un rumbo que Dios ha marcado para cada uno de ustedes. No están ustedes allí por casualidad teniendo esta clase, ya sea ustedes presencial y los que lo vean grabado. No es casualidad. No es casualidad. Dios ha marcado un rumbo para nuestras vidas. Dios quiere de nuestras vidas que seamos un especial tesoro y que marchemos como reino de sacerdotes y gente santa hacia la tierra de bendición que Él nos ha prometido. Un reino que camine hacia la tierra de bendición. Es importante que veamos claramente cómo se relaciona este pasaje bíblico con el tema que estamos considerando. En el pasaje bíblico que estamos considerando se puede ver, esperen que lo voy a poner en el video. Lo voy a poner en el video, para que los que vean el video vean esta parte. En el pasaje bíblico que estamos considerando, estamos viendo claramente cómo opera la gracia. ¿Cómo opera la gracia? ¿Cómo opera la gracia? Lo vamos a ver. Les ruego siempre que lean después, esperen que me estoy cogoteando para ver, ahí está, para ver el apunte. Si ustedes tienen otra vez a mano, Números capítulo 21, versículos 4, estamos en el 5 ahora. Vamos a analizar un poquito versículo por versículo para que les quede clara la historia. Creo que ya les queda clara la historia. Pero el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y les dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Había pan? Maná. Todos los días había pan del cielo. Había agua mineral que salía de la roca y los seguía durante el camino. Pero ellos dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste para que muramos en este desierto? Ese fue el grado de desánimo que le produjo haber perdido a su líder religioso y haber sido rechazado por sus hermanos para transitar hacia la tierra prometida. Te quedaste solo. Te quedaste pataleando en el aire. ¿Saben qué? Es como la cuerda floja de un circo. Siempre abajo de la cuerda floja hay una red. Porque vas caminando por la cuerda floja y siempre está la posibilidad de caerte, pero hay una red de contención para que no te estrelles contra el piso. Y muchas veces en la vida nos hemos encontrado a nivel religioso pataleando en el aire. Nos caímos de la cuerda floja y estamos pataleando en el aire. Y así estaba el pueblo. Muchas veces hemos juzgado a este pueblo, pero realmente era importante lo que le había pasado. Como puede ser importante para nosotros lo que nos ha pasado en la vida, nosotros también. El pueblo dijo, no, nos sacaste de la esclavitud para que muramos en el desierto. No tenemos pan, no tenemos agua. Habían perdido la perspectiva, no veían con claridad que Dios estuvo con ellos siempre para llevarlos a donde Dios los quería llevar, para cumplir en ellos el propósito que Dios tenía al haberlos sacado de la esclavitud. Nunca te desanimes, hermano, nunca te desanimes. Si te mantenés en el Señor, Él te va a llevar
propósito que Él se ha propuesto en tu vida, a dónde te va a llevar, qué bendiciones tiene preparado para vos. Si te volvés a Egipto, si volvés otra vez camino del Mar Rojo, estás en un problema. Porque conociste la verdad y te desanimaste. Conociste el poder y la bondad de Dios, la gracia de Dios, y te desanimaste. Y miren lo que hizo. Tenían fastidio del pan. ¿Cómo no había pan? Y terminaron diciendo, ven, el versículo 5 termina así. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿No era que dijeron en la misma frase, no tenemos pan? Y después dice, tenemos fastidio del pan que Dios me da. ¿Cómo es la historia? ¿Se dan cuenta? Que se pierde la perspectiva. Se pierde la perspectiva cuando nos desanimamos. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron fastidio. ¿Saben qué fastidio? Lo busqué en el diccionario. Fastidio es aburrimiento, es repugnancia, es disgusto, es molestia. Estaban aburridos del pan que Dios les estaba dando. Pero eso fue una pérdida de perspectiva. ¿Y saben lo que hicieron? 4 cosas les voy a mencionar rápidamente. Lo primero, le echaron la culpa a Dios y a Moisés. Le echaron la culpa a Dios y a Moisés. Y esto es lo que muchas veces hacemos nosotros. Le echa la culpa de la situación que está viviendo a Dios. Y también al hombre que dice ser su representante o su ministro. En segundo lugar, la realidad es que muchas veces no queremos acercarnos a Dios porque no queremos asumir un compromiso permanente con Él. Por eso utilizamos intermediarios humanos, atribuyéndoles la representación de Dios. ¿Quién te dijo que el pastor que te defraudó era el representante de Dios? Si Dios te dio la bendición directamente, Dios te libró de los peligros del desierto, de las serpientes, los escorpiones, te dio toda clase de bendición, pan y agua. ¿Por qué estás vivo hasta el día de hoy? ¿Por qué no te moriste en un accidente? ¿Por qué no te moriste por un cáncer? ¿Por qué estás vivo hasta el día de hoy? ¿Quién te trajo hasta acá? ¿No fue Dios? ¿Fue el pastor de tu congregación, o el otro pastor, o el cura de Amaya, o el rabino? Fue Dios el que te trajo para hasta acá, para llevarte a la tierra de provisión que Él tiene preparada para vos. A veces nos sentimos desanimados, desalentados, desmoralizados, abandonados, descorazonados, desengañados. Pero no queremos asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Queremos ser libres y hacer la vida lo que se nos antoja. Pero todo aquel que se hace libre de Dios se hace esclavo del pecado. No hay tres posiciones, hay 2. O soy libre de la libertad, soy esclavo de la libertad. Miren lo que estoy diciendo, algún día se lo voy a explicar. Esclavo de la libertad con que Cristo me hizo libre, o soy esclavo de mis propios deseos que me llevan como hasta ahora, durante todos los años pasados, donde fui esclavo de mis propios deseos, de mis propios designios. Miren, muchas veces me ha sucedido, y se lo voy a contar desde mi corazón, muchas veces me ha sucedido que no puedo entender cómo ciertas personas aceptaron durante mucho tiempo la manipulación de sus líderes religiosos, yendo a cuanta reunión se los convocaba y haciendo todo lo que se les ordenaba. Y cuando salen del engaño y comienzan a tener la verdadera revelación de Dios a través de las Escrituras, les cuesta muchísimo asumir el compromiso de estudiar la Biblia para conocerlo más y aprender a vivir en su perfecta voluntad. Cuando un pastor lo manipulaba, sí, pastor, amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Ahora que conocieron las Escrituras y pueden tener un compromiso, no con un hombre, sino con Dios, con el verdadero Dios, ahora les cuesta estudiar la Biblia, les cuesta asumir un compromiso. Ahora tienen mucho que hacer, pero antes, cuando iban todos los días a la iglesia, no tenían mucho que hacer para chuparle la media al líder religioso. Eso se llama idolatría y se llama falta de respeto y de temor de Dios, era más importante el líder religioso que ahora estudiar la palabra de Dios. Otras veces hemos llegado a la conclusión de que el pan es muy liviano, de que ser cristiano es para la viejita, ¿vieron? Para la viejita, pero la verdad es cómo reaccionamos cuando tenemos un problema. Ahí deja de ser un pan liviano,
Ahí empezamos a gritar y gemir, Dios, ayúdame, saname, que no me muera, que no pase esto, que no pase lo otro. Ah, ¿era liviano o no es liviano conocer a Dios? El versículo 6, ya que tienen ahí número y ya me entusiasmé con la enseñanza. Me entusiasmé en serio, ustedes ya se dieron cuenta, ¿no, Pablo? Que te diste cuenta. Me entusiasmé con la enseñanza porque esto me sale del corazón. El versículo 6 dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Saben qué hizo Dios? Justicia. Justicia. Cuando un juez hace justicia, no te quejas. No había ningún ladrón, asesino o delincuente que se queje cuando recibe la sentencia, porque sabe lo que hizo. Cuando te pasas un semáforo en rojo y te ponen una multa, yo no vi a ninguno decir, qué injusto que me pusieron una multa. No, crucé el semáforo en rojo. Sin embargo, cuando Dios hace justicia, todo el mundo se queja. Y dicen, ve que Dios es malo. No es malo, es justo. Es justo. Es justo. Es un problema. Dios tiene sus atributos perfectos e infinitos. Dios es justo, infinitamente justo. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Dios es bueno, infinitamente bueno. Dios es omnisciente, infinitamente omnisciente, omnipresente. Todos sus atributos son virtudes infinitas. Por eso yo les decía al principio, y ahora Luciano me va a entender, porque si Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados, Dios hubiera sido injusto. Entonces Dios no puede perdonar nuestros pecados, porque su atributo de justicia es infinito. Entonces su justicia requería satisfacción. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Nosotros, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Entonces, si la paga del pecado es muerte, la justicia de Dios demanda la muerte. Por eso Jesús ocupó nuestro lugar y Él pagó y satisfizo la justicia de Dios para que nosotros seamos perdonados por su obra redentora en la cruz. ¿Se entiende? Si nosotros conocemos a ese Dios, al Dios de la Biblia, no vamos a jugar con Dios. Porque si no, siempre Dios es el anciano de barba larga, bonachón, que perdona todo. Y Dios no es ese no es el Dios de la Biblia. Cada atributo de Dios es una perfección infinita. No podemos jugar con Dios. Porque el Hijo de Dios tuvo que pagar el precio por nuestro pecado, y eso no es un chiste. Y eso no es un chiste. Versículo 7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se arrepintió, manifestó arrepentimiento y pidió a Moisés que ruegue a Dios que quite la muerte. Pasaron tres cosas. Se arrepintió, ¿se dan cuenta? Se arrepintió el pueblo, confesó el pueblo y pidió perdón. Entonces Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, esos versículos 8 y 9, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Dios les extiende un favor no merecido. Les extiende un favor no merecido. Y sí les voy a pedir, para terminar, que busquen el Evangelio de Juan, Juan 3, del 14 al 16. Con esto terminamos. Juan, discúlpenme que me entusiasmé. Juan 3, del 14 al 16. ¿Lo tienen ahí? Está hablando Jesucristo en el Nuevo Testamento. Está hablando Jesucristo.
Y miren la referencia que está haciendo. Siempre al Pentateuco. Siempre al Pentateuco. Está diciendo Jesús. Por eso, cuando te digan que el Antiguo Testamento está abolido, decirle, eso es una mentira del diablo, de Satanás. Jesús, mi Redentor, mi Señor, mi Santo Maestro, fundó su enseñanza en el Pentateuco. Y dice ahí, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue levantado en la cruz para que si miramos a él y aceptamos su obra redentora en nuestro favor, recibiendo el regalo no merecido, el regalo de él mismo, de sí mismo en nuestra vida a través de sus enseñanzas, seamos sanados de la mordedura venenosa de la serpiente que es Satanás, que ha arruinado nuestra vida. Jesucristo fue levantado en un asta, en la cruz, al igual que la serpiente de bronce en el desierto, representando que él venció a la serpiente de la muerte. Eso representa la serpiente de bronce. Que Jesús venció la serpiente de la muerte con su propia muerte y resurrección. Y que por la gracia del Padre, todos los que miramos al Hijo para que sea nuestro Redentor y Maestro, tenemos vida en Él. Tenemos vida en Él. Quiero que entendamos como mensaje final. Yo les he hablado más de lo que había previsto, pero quiero que entendamos como mensaje final. Y antes de que ustedes puedan hacer una oración, tal vez cuando lean el material, yo les pido que hagan la oración que está escrita en el material. No obstante, tenemos que establecer cómo se hace, cómo se recorre el camino para ser librado de la esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Primero, arrepentimiento, confesión y pedido de perdón. Arrepentimiento, confesión y pedido de perdón. Decirle, Dios, me arrepiento de haber estado lejos tuyo, de haberme confundido, de haber tenido fastidio por tu pan tan liviano, que en realidad era riqueza y gracia para mi vida. Me arrepiento, te lo confieso y te pido perdón. En segundo lugar, recibir al Señor Jesucristo para recibir el perdón y la reconciliación con Dios y asumir el compromiso de vivir una nueva vida ajustada a las instrucciones de Dios, contenidas en su santa palabra en la Biblia. No sirve la una sin la otra. No puedo recibir a Cristo en mi corazón sin asumir un compromiso con Él de ajustar mi vida a su voluntad. ¿Para qué? Para ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, y en entrar en su tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra que fluye leche y miel. Yo les dejo una oración en el material escrito que les voy a mandar para que ustedes en su corazón, en voz baja, en voz alta, como quieran, la puedan hacer, ni bien reciban el material y puedan hacer esta oración. Les pido perdón por el tiempo que les ocupé y quiero escucharlos, por favor. Yo tengo, Horacio, algunas preguntas, pero obviamente el tiempo no da, pero ese desánimo del pueblo de Israel, ¿está relacionado con alguna falta de fe o no? Bien. Es muy sutil la pregunta y la respuesta. Porque nosotros entendemos la fe, porque así nos han enseñado, como creencia religiosa. Y ya vamos a estudiar en una próxima lección qué es la fe según la Biblia, que no es una creencia religiosa. Pues nos han enseñado, si vos crees
tal cosa va a suceder. Eso es creencia religiosa. En una época, cuando yo era pastor en Estados Unidos, escribían lo que querían recibir de Dios en un papel y lo pegaban en la heladera. Ellos decían en el refrigerador, ¿no? Entonces pegaban un auto hasta el color, el modelo, y lo ponían. Una casa, una mansión, y lo ponían. Eso es, además de ser creencia religiosa, es una creencia fantasiosa religiosa. La fe bíblica, que está traducido como fe en nuestras Biblias, viene de la palabra hebrea emuná, que ya la vamos a estudiar, Pablo, pero te anticipo, la verdadera fe bíblica es una fe comprometida. No es solamente creencia religiosa, creencia en Dios, creencia en su bondad, creencia en el camino que nos está llevando, en sus promesas, en todo lo que Él, las bendiciones que tiene para nosotros, eso es creencia. Pero la palabra emuná incluye también lealtad, fidelidad y compromiso. Entonces la fe de la que habla la Biblia, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, está diciendo una fe que cree incondicionalmente, que tiene lealtad con nuestro Redentor, fidelidad y compromiso con Él. Entonces, a este pueblo le faltó todo eso para contestar a tu pregunta. Porque si te decía no, le faltó fe, tal vez vos entendieras nada más que como creencia religiosa o creencia en lo que Moisés le decía o Aarón le decía. No, le faltó todo. Le faltó creencia, lealtad, fidelidad y compromiso con el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida. Ok, está bien. Por eso puede ser, Horacio, Esperen que tengo una copla de micrófonos ahí. Bueno, ¿qué decir? Sí, Hernán. Ok, no, que digo que por eso no las quitó a las serpientes. Porque necesitaban ejercitar esa fe que tiene que ver con la confianza y la obediencia. Las serpientes estaban en el desierto desde la creación y deben estar todavía por allí. Lo que ellos tenían es la protección de Dios porque estaban caminando en fe con Dios. Ahí Pablo te incluyo eso, estaban caminando en fe, en compromiso con Dios. Y lo único que hizo Dios es lo que nos pasa a nosotros también. Cuando nos alejamos de Dios, todas las cosas de las que Dios nos protegía por estar bajo su cobertura, ahora estamos expuestos. Es como dice el proverbio, ¿no? Que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Como abrir una brecha por la desobediencia. O sea, si yo estoy, si mi hijo, ese grandote que está ahí, Horacito, cuando era chiquito, iba de la mano conmigo, estaba protegido, porque lo protegía yo. Pero cada vez que lo llevábamos al supermercado, ahí en Avenida Maipú al 900, se nos soltaba en algún momento y escuchábamos a la cajera por los parlantes diciendo, acá hay un niño que pregunta por sus padres. Y con la hada teníamos que ir a la caja a buscarlo. Pero pasaban 10 minutos y había desaparecido otra vez y otra vez escuchábamos a la cajera, acá hay un niño. Entonces, eso pasa cuando nos soltamos de la mano del Señor. Cuando estaban viviendo, caminando en fe, en emuná con el Señor, Dios los protegía. Dios no les sacó la protección, ellos se alejaron de la protección. ¿Entienden? Ellos se alejaron de la protección, no fue Dios que los castigó sacándole la protección, ellos se alejaron. Entonces muchas veces hacemos lo mismo y le echamos, por eso decía hace un rato, le echamos la culpa a Dios, al pastor que nos defraudó. No, para la mano. El pastor no va a ser responsable por tu vida. Ni Dios tiene la culpa de lo que a veces recibimos por alejarnos de Él. Mantengámonos tomados de la mano del Señor, caminemos el camino a la tierra que Él nos prometió, tomados de su mano, no nos apartemos de Él ni un instante, ni un instante. Algo particular que me gusta, que se desprende de lo que dijo Hernán, que me pareció interesante, ¿no? No es que cuando Moisés oró, las serpientes salieron rajando. No, hubo
un acto de fe para las personas que eran mordidas por la serpiente. No es que de vuelta bajó la protección y las serpientes no los picaron más, no, sino que los seguían picando, pero había un camino y una decisión hacia ese camino. Entonces cuando estás tomado de la mano del Padre y no te alejas del Padre, tenés esa protección. Ahora, cuando lo conociste y te corriste, o cuando transitaste un camino lejos, sigue estando el mal ahí, ya lo identificaste, ya está ahí, pero tenés la posibilidad de mirar la serpiente y retornar al camino del Padre, y retornar a su gracia. Creo que esa parte estaba buena, no la había visto antes, pero Hernán un poco la pateó cuando arrancó lo que dijo. Eso fue lo que me explotó así como la cabeza. Les estaba enseñando a volver a confiar y a obedecer. No se los dio servido. Ahora vamos a tener que trabajar. A confiar, obedecer Consecuencia. y depender de Dios. Y depender, porque si no moría. Dependiendo de Dios, tenían maná todos los días, tenían agua todos los días, la protección de la serpiente. Y hay una oración que les quiero mencionar para que la noten y después la busquen en la Biblia, que Jesús, cuando oró al Padre, le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Orando por nosotros, sobre los discípulos de esa época y de esta época, de todas las épocas. Jesús le pedía al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la verdad es que el veneno de la serpiente, que es el pecado, está alrededor nuestro. Está hoy igual que ayer y que antes de ayer. El mundo no ha cambiado, o si ha cambiado, ha empeorado, no ha mejorado. Tu jefe no ha cambiado. Sigue siendo tan tirano como antes, y tu esposa no ha cambiado, y tu vecino no ha cambiado, y el gobierno si ha cambiado, tal vez no haya mejorado. Entonces, ¿cómo es que ahora estamos bendecidos y estamos bajo la cobertura del Señor? Por eso Jesús oraba: no te pido que los quites. Las serpientes siguen estando ahí. Las serpientes del pecado siguen estando ahí. Solamente que ahora nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y miren qué significativo que es eso. Estamos bajo la cobertura del Señor, tomados de su mano, como decía Daniela, confiando en Él, creyendo en Él, pero también siendo consecuentes con la fe que hemos abrazado, obedeciéndolo, siguiendo sus instrucciones, para que nuestra vida sigan en relación con Él o relacionadas con Él. ¿Qué más? Sí, Vicky. Una cosa que estaba pensando es que cuando el pueblo salió de Egipto, Egipto era el lugar de su esclavitud. A medida que fueron avanzando, Egipto era el lugar que añoraban. Y una de las cosas que trae esto de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo es la idolatría. O sea que en ese tiempo ellos se fueron apartando de Dios, fueron dejándole a Dios a un costado y empezaron a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea que eso que ellos recibían, que era su provisión como el maná, de repente era algo que no les servía a ellos. Y es como que a veces nos pasa eso, cuando nos desviamos, cuando lo sacamos a Dios del centro de nuestras vidas, empezamos a ver las cosas al revés. Qué bueno. Sí, funcionan los sentidos. Qué buena reflexión. Qué buena reflexión. ¿Qué pasa cuando nos acordamos de algunas travesuras que hacíamos cuando estábamos lejos de Dios y las añoramos? Yo a veces escucho a algún amigo o pastor que cuenta su testimonio, porque yo antes de conocer al Señor hacía esto, y por ahí se mandó alguna estafa por ahí, o choreó algo, dicen los cordobeses, afanó algo, dicen los porteños. En realidad el diccionario dice robó algo, con mucha astucia y mucha inteligencia. Y cuando te cuentan el testimonio, porque yo hice tal cosa, y se le iluminan los ojos. ¿Sabes qué? Está añorando las serpientes. La serpiente que lo mordieron y lo llevaron a la destrucción la está extrañando. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo. Dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
todas las cosas nuevas. Una nueva vida, una nueva genética. Antes teníamos la genética de Adán y Eva, la genética pecaminosa de Adán, y ahora nos cambió la genética, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos la genética del Hijo de Dios. Lo hemos recibido en nuestro corazón y hasta la genética nos ha cambiado. Ciertas cosas ya ni las podemos hacer, ni pensarlas, porque nos producen, eso sí que nos produce desgano, desacuerdo, fastidio, tristeza, acordarnos de ciertas cosas. De algunas cosas nos arrepentimos todos los días. Todos los días. Las que nos avergonzamos, ¿no? Nos avergonzamos, sí. Tengo ahí hay gente muy silenciosa por allí. Y se ríe, y sonríe, sí. ¿Algo más? Nada más tienen que poner el micrófono y hablar, nada más. Que prendí la mecha, por eso, ¡pum! Porque, mire, lo dijo usted, de manera que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Pero antes de eso dice, habla precisamente de que Cristo tuvo que morir para que todas estas cosas sean hechas nuevas. Precisamente por un hombre entramos en pecado, ¿no? Fuimos destituidos por Adán. Por otro tuvimos que ingresar, que fue por Cristo. Y a la gente que hoy conocemos, según 2 Corintios 5, hoy debemos conocer a través del Espíritu, porque dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, chao. Chao, la tierra de Edom, ya la rodeamos. Eso me explotó la cabeza al día que lo escuché, porque dije, wow, cuánto tiempo. Digo, bueno, menos mal que estamos en ruta de nuevo, como que habíamos mordido banquina. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Y bueno, no iba a hablar, pero como dijo esto de las cosas nuevas, ¿no? Que las cosas viejas pasaron, quería demostrarlo al grupo que es a través de Cristo, ¿no? Que lo conocimos, muchos lo han conocido según la carne, porque lo han visto, pero hoy lo conocemos a través del Espíritu. Ajá, eso lo está diciendo Pablo porque el apóstol Pablo había conocido a Jesucristo hombre. Entonces decía, aunque lo haya conocido hombre, ya no lo conozco más según la carne, sino según el Espíritu. Porque había sido adversario de la iglesia, adversario del Evangelio, y un día lo conoció en el Espíritu y se cayó de caballo, ¿no? Y qué bueno que a veces caernos del caballo. Y la cosa que contextualizó Freddy ahí es, si antes conocíamos gente en la carne, y muchas veces los que nos arrastran a la vieja vida son gente con la que tuvimos otros hábitos. Gente que conocimos según la carne y teníamos otros hábitos. Hábitos inadecuados a nuestra nueva vida. El alcohol, puede ser, no sé, no se me ocurre, o sí se me ocurre, pero no quiero decir cosas malas. Cada uno sabe la barra de amigos o la banda de amigos que tenía antes y qué cosas malas hacía. Yo una vez me arrimé a la política porque querían que sea intendente de mi pueblo, después diputado, qué sé yo, cuántas cosas. Y la verdad que me causó mucho asco las reuniones, las comidas que se celebraban por las malas palabras, los chistes groseros, las barbaridades que se hablaban en esas reuniones. Por la gracia de Dios, no asistí más, listo, a otra cosa mariposa, porque muchas veces tenemos que entender eso, de dejar las cosas viejas, porque ahora en nuestra vida las cosas son hechas nuevas.
si nos juntamos con nosotros, cuando ustedes inviten a comer algún asado, que se haya levantado la pandemia, la cuarentena y todo esto, no vamos a hablar ningún chiste fuera de lugar, ninguna palabra inadecuada, y van a ver que es mucho más lindo, más hermoso, más rico, más enriquecedor, nos hace sentir mejor con nuestra esposa, con nuestros hijos si están presentes. Cambiamos las costumbres. Entre nosotros ninguno se emborracha, ninguno empieza a decir pavada porque se tomó medio cabernet de más. Es muy importante que en nuestra vida todas las cosas sean hechas nuevas. Eso incluye nuestras costumbres, nuestros hábitos. Bueno, algún otro, a ver cómo es el asunto. Les aviso una cosa, antes que hable el próximo. Les aviso que la Ada a las 9 se retiró de la reunión porque tenía una clase, está estudiando en la Universidad Provincial de Córdoba, un nuevo curso que ustedes ya saben. Y a las 9 tenía clases. Yo la escucho desde acá, que está abajo en otra computadora, participando de la clase que tenía en la universidad, por eso nos acompañó hasta la hora en que empezó su clase. Sí. ¿Quién iba a hablar? ¿Marisa? Sí, a mí me llamó mucho la atención el tema de la tierra de Edom. A veces somos esa tierra de Edom, que somos piedra de tropiezo para aquellas personas que quieren quizás llegar rápido al Señor y nos han puesto esa piedra de tropiezo, ¿no? Eso es algo que siempre me quedó el tema de la tierra de Edom. Que siendo conocidos, parientes, muchas veces estando en la iglesia, decimos ser hermanos y a veces tenemos que pasar por todo un proceso para poder llegar y conocer quizás al Señor de otra manera, ¿no? Eso es lo que a mí me queda de Edom. Interesante, interesante la reflexión. Uno de los peores desánimos que puede sufrir alguien, no es el caso de Pablo, por ejemplo, pero alguien que ha pasado por una iglesia antes, es que en determinado momento, cuando por algún motivo vos te querés salir o cambiar a otra iglesia o cambiar al Señor, cambiar al Señor, cambiar a su palabra, los mismos hermanos te empiezan a poner palos en la rueda y a juzgarte, y a decir lo que sea, ¿no? No cometamos nunca ese error. Ese error muchas veces lo he visto en personas que descubren la Biblia, estando en iglesia, porque ahora está habiendo un soplo del Espíritu Santo muy especial. Hay cientos y hay miles de creyentes que están descubriendo la Biblia. Diría cientos y miles. Es un fenómeno que se está dando probablemente porque estamos cerca de la tierra prometida, ¿no? Cerca de la tierra prometida llamo a la segunda venida de Cristo, porque ha derramado el Espíritu Santo Dios de una manera que cientos y miles de personas que estaban en iglesias, ya sea católica, el judaísmo o en la iglesia evangélica, están descubriendo la Biblia como palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, lo peor que he visto de esas personas es cuando empiezan a juzgar a aquellos donde estaban antes. Empiezan a juzgar a la iglesia evangélica. Y algunos dicen, ya no soy más cristiano, ahora soy, andá a saber lo que son. Pero algunos lo dice de una manera. Si dice que ahora son judíos, están fritos porque van a tener que pasar por el quirófano y circuncidarse, ¿viste? Porque si no, no son judíos. Y después vayan a ver al gran rabino de Israel a ver si los acepta como judíos. Porque si no los acepta el gran rabino de Israel, nadie se puede convertir al judaísmo. Así que para mí, cuando escucho eso, que lo escucho muchas veces de amigos míos que estuvieron en diferentes iglesias desde chicos y andan hablando de que ahora son judíos, yo digo, no digan pavadas. Pero algunos se oponen, inclusive hablan mal de los católicos, pero pasamos por ahí, todos nosotros también pasamos por ahí. ¿Qué van a andar jugando a los católicos? ¿Por qué?
Ah, porque son idólatras, adoran a la Virgen María. Miren, la Virgen María es la madre de nuestro Redentor. Así que yo la venero, les aviso. Es la madre de mi Redentor. Es la mujer de la que todos tenemos que decir bienaventurada es la Virgen María. Así que no se pongan en contra de la Iglesia Católica porque son idólatras, porque la mayoría de los evangélicos tienen como ídolo al pastor. Así que no sé quién es más ídolo de todos. Y tampoco se pongan en contra de la Iglesia evangélica porque nosotros también estuvimos en esa ignorancia de las Escrituras. Conocimos a Jesucristo, pero ignorábamos las Escrituras. Entonces no tenemos autoridad moral ni espiritual para juzgar a nadie. Así que si ustedes me preguntan, ¿qué sos vos? ¿Sos evangélico, católico, judío? Ya saben que no, porque no me circuncidé nunca, ni lo pienso hacer. Entonces, no soy ni católico ni evangélico, soy de Jesucristo. He sido reconciliado con el Padre a través de Jesucristo y amo a Dios, amo a Jesucristo, amo su palabra y trato de ser obediente a las Sagradas Escrituras. Les aviso, por si lo escuchan en algún video mío, cuando los pastores evangélicos me preguntan qué soy, yo les digo, soy un hebreo pentecostal. ¿Viste? Entonces los dejo en la indefinición, ¿viste? Porque ser hebreo no es ser judío. Abraham era hebreo, era el abuelo del primer judío que fue Judá. ¿Entendés? Entonces digo, soy un hebreo pentecostal. Entonces los quedan desorientados con qué soy, porque en realidad soy un hijo de Dios como ustedes y amo a Dios y su palabra como ustedes. Y eso es respetado también, es respetado porque les aviso que este año tenemos muchísima gente estudiando en la Facultad Bíblica, muchos pastores, y durante los 16 años que existe la Facultad Bíblica, cientos han pasado por las aulas y se han graduado, y una cantidad enorme de pastores han estudiado con nosotros. Así que no tengan miedo a ser hijos de Dios y amar a Dios, porque su testimonio va a ser el que hable por ustedes. Gente de amor, gente de paciencia, gente que no critica, gente que incluye, gente que edifica el cuerpo de Cristo, gente que ama. Eso somos nosotros. No somos jueces. Algo más. Dale, Daniela. No, que quería compartir algo que vengo aprendiendo, que justamente aplica con esto, con el tema del fastidio ante las pruebas, barreras o dificultades que tenemos en las vidas. Y creo que lo importante es, bueno, en la palabra está escrito, dice, airaos pero no pequéis. Porque muchas veces todo el fastidio, el enojo, el desánimo es muy emocional. Y las emociones son engañosas y son difíciles de controlar. Y a veces salen y no nos damos cuenta. Entonces, creo que está bueno tener en mente que es una línea muy fina entre sentirse fastidioso o enojado o desanimado y pecar a raíz de eso. Si podemos separar eso y analizar ante ese sentimiento o esa emoción que nos surge ante un problema, una dificultad, algo que no podemos manejar o que nos excede, que es normal porque somos seres humanos, que nos fastidiemos, nos enojemos, nos pongamos tristes, pero lo importante es no llevar eso a una acción de pecado, sino llevarlo a la acción de entregarlo a nuestro Padre y descansar en que Él se va a ocupar si nosotros nos ocupamos de su palabra. Muy bueno, Daniela, muy buena la reflexión. Airaos quiere decir enojaos, ¿no? Sí. Airaos viene de ira. Sí. Que te aires, te enojes, pero no pecar. El pecado se produce en dos circunstancias cuando vos te enojas. Una es en el corazón, en el pensamiento, y otra es en la acción. Entonces, en el pensamiento se produce o en el corazón cuando se anida el odio. Sí. Cuando te enojas contra alguien que te hizo un mal, te da bronca, pero si se anidó el odio hacia esa persona, ahí hay un pecado. Y el otro es en la acción, y no voy a hablar de acciones graves, voy a hablar de una acción muy simple. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento
menciona la acción, la lengua. La lengua. Entonces, cuando podemos controlar la lengua y no usamos Claro, Personal, Movistar, a hablarle a las otras personas mal de este desgraciado que me hizo el daño, porque en cuanto que usé la lengua para hablar mal de la otra persona, por lo menos en este momento me vienen 10, 15 textos bíblicos que dicen que eso es pecado. Entonces, bueno, muchas veces iba a decir que la falta de dominio propio, la falta de no poder controlar ese mal deseo o ese hablar, es porque no hacemos la tarea de vaciar el vaso, y también está escrito que no se oponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces muchas veces cuando no podemos controlarnos es porque estamos llenos, nuestro vaso está colmado. Entonces es también importante hacer esa tarea justamente para no llegar a la instancia de que cuando pase algo pequemos, sin darnos cuenta, como primera reacción, que es difícil. Muy lindas reflexiones, Daniela, me encanta. Me encanta. ¿Sabe lo que quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Podría dar algunas aplicaciones hermenéuticas, pero yo voy a dar la más simple. El día en la Biblia empieza al atardecer. ¿Vieron? El día en la Biblia no empieza a la medianoche como inventó el Papa Gregorio, el calendario gregoriano, que el día empieza a la medianoche. Hay que ser sonso para inventar que el día empieza a la medianoche. Que el día a la medianoche, a las 0 horas. No, el día, según Dios, en Génesis, el resto de la Biblia, empieza a la caída del sol de un día y termina a la caída del sol del día siguiente. Eso significa, porque la Biblia hay que entenderlo en el contexto bíblico. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir, no empieces un nuevo día enojado. Eso es lo que significa. Muy bien. ¿Alguien más o tienen hambre ustedes también? Tienen hambre. Bueno, han confesado que es una galletita. No me vas a decir que comés galletita de agua, vos, porque no, ninguno de los hermanos te cree. Sí, come galletitas de agua. Pero esto es pan casero. Pan, bueno, pan. Bueno, hablando de pan, le vamos a dejar a Horacito que haga el cierre de la reunión y reciban el saludo de Adita, que la escucho desde acá, no a ella, sino los profesores que están hablando. Los saluda y vamos a dejar el cierre a Horacito, que es el gestor de esta idea, el inventor de esta idea de que podamos estar semanalmente juntos, y va a ser lindo, porque vamos a ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo, te prometo que vamos a entrar en temas teológicos bastante profundos, y pronto, dentro de 2 o 3 semanas ya vamos a estar hablando de temas teológicos más profundos. Horacito, te dejo a vos el cierre. Gracias. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por la enseñanza, Señor, te doy gracias por el tiempo que han invertido cada una de las personas que participaron, cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor. Te doy gracias por cada una de las reflexiones, Señor, porque agregan valor, Señor. Te pido que esta palabra se imprima en nuestros corazones, Señor, se imprima en nuestra manera de pensar, de ver las cosas, Señor, y que podamos ir mirando, Señor, la cruz, Señor, como solución a nuestra vida, Señor, como un camino a seguir para direccionarnos hacia esa tierra prometida. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una sola cosa les pido. Cuando lean el material escrito que les voy a mandar en 5 minutos, la oración que está al final, por lo menos un par de veces, háganla. Nada más que eso, y Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y que alce sobre ustedes su rostro y los llene de toda clase de bendición, porque vamos camino a la tierra prometida y caminamos por este desierto que es nuestra vida, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias. Chicos.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.